que es uno de los temas quizás más importantes, uno de los temas más, pues, uno de los temas más importantes en el área de la gastroenterología, por su importancia y porque afecta a una gran población, y es el síndrome del intestino irritable. Ya vamos a ver más adelante que este síndrome de intestino irritable, pues en el tiempo ha ido adquiriendo varias denominaciones, cambiando de nombre en realidad. Entonces, acá tenemos el concepto, ¿no? Y este concepto de síndrome de intestino irritable hace referencia a que no solamente es el intestino delgado o el intestino grueso, sino ambos que están implicados en una serie de síntomas, ¿no? Que va a tener signos o síntomas que va a tener el paciente, ¿no? Entonces, antes se lo conocía como el síndrome de colon irritable porque se pensó al inicio de que era una enfermedad, digamos, limitada al colon, pero hoy en día se sabe que tanto el intestino delgado y el colon están involucrados en la fisiopatología. Por lo tanto, el síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal de tipo funcional, ¿no? Hay que diferenciar eso, no es orgánico, es de tipo funcional, crónico, que tiene larga data y que cursa con molestias abdominales y alteraciones de la defecación. Molestias abdominales que hacen referencia a dolor abdominal y alteraciones de la defecación como diarrea y estreñimiento. Entonces, todas estas cosas vamos a ir desglosando un poquito en la clínica más adelante. Entonces, hay una cosa que es muy importante, no es producido por, por una causa orgánica. Vamos para adelante. Entonces habíamos dicho, miren cómo ha ido cambiando, miren colitis funcional que hacía referencia a la afección del colon y el trastorno de etiología funcional no orgánica, neurosis intestinal que hacía referencia a una alteración en el sistema nervioso intestinal, colon irritable, que hacía referencia a una enfermedad del colon, pero que tenía alteraciones en la función. Colitis por laxantes también la han llamado en algún momento, colitis mucosa, indigestión nervioso, colon espástico. Y entonces se tiene varios nombres. Y hoy en día la literatura nos dice que pues el síndrome hoy en día es conocido como síndrome de intestino irritable. Bueno, la prevalencia, miren, oscila entre el 10 al 20% de la población general, ¿no? Se presenta a cualquier edad. Esto es importante, la edad de presentación. Miren, comienza en la edad adulta, empieza en la adolescencia y sobre todo se da en la edad adulta, ¿no? Pero es infrecuente luego de los 60 años. Cuando nosotros tenemos algunos síntomas, ¿no? Después de los 60 años, es poco probable que se trate de un síndrome de intestino irritable, aunque podría ser también, pero es muy infrecuente que esta enfermedad aparezca después de los 60 años. Generalmente el 35 al 50% consulta al gastroenterólogo y ocurre con mayor frecuencia en las mujeres. Entonces el sexo femenino es una de las poblaciones más afectadas. Y miren cómo hay estudios donde dice que el 75% de los pacientes con síntomas nunca van a acudir a una consulta, ¿no? Un poquito contradictorio aquí, dice que consultan entre el 35 al 50%, pero estamos ahí.
O sea, más o menos el 50% de los pacientes va a consultar y el 50% no va a consultar y se va a quedar de acuerdo siempre a las poblaciones donde se realizan los estudios. Aquí es importante, ¿no?, recalcar que es una enfermedad, ¿no?, que es de alta prevalencia, ¿no?, que la edad de presentación es la adolescencia y la edad adulta, no la edad, no la tercera edad, y que hay un grupo poblacional importante, como son las mujeres, que va a doblar en realidad a los hombres y que hay un 50% de pacientes que no acuden a consulta médica porque probablemente los síntomas sean muy, digamos, muy leves, ¿no? El 50%, miren, es antes de los 35 años y el 40% entre los 35 y 50 años. Bien, entre los dos, ¿no?, hasta los 50 años está cerca del 90%. Se ha visto y se lo ha asociado con relativa frecuencia, se lo ha asociado a enfermedades psiquiátricas, ¿no? Generalmente una asociación no ha sido bien establecida, pero los pacientes que tienen mucha ansiedad, los pacientes que tienen depresión o los pacientes que tienen, sobre todo estos, son ansiosos, depresivos, compulsivos, estas patologías psiquiátricas están muy relacionadas con el síndrome de intestino irritable. Entonces es bastante frecuente encontrar pacientes que son muy ansiosos, que cursan con intestino irritable, o pacientes depresivos también con síndrome de intestino irritable, o pacientes que tienen un síndrome ansioso, depresivo, compulsivo, que van a ser asociados a esta patología. ¿Cuál es la etiopatogenia? Primero hay que saber que es una anomalía del tubo digestivo producido, que está producido por un trastorno de la motilidad. O sea, este es un trastorno en la contractilidad del intestino. La contracción es muy rápida, que produce diarrea, o muy lenta y produce estreñimiento. Una baja tolerancia a la distensibilidad, que tiene relación con alteración en la sensibilidad intestinal. O sea, aquí hay un problema motor del intestino y hay un problema en el sistema nervioso que se relaciona con la sensibilidad intestinal. Sin embargo, no existe ninguna anomalía estructural del intestino, como lo habíamos dicho al principio. Siempre tomar en cuenta, estos trastornos son funcionales, trastornos de sensibilidad, trastornos de motilidad son de tipo funcional, no de tipo orgánico, ¿no? ¿Cuáles son las bases fisiopatológicas? Importante, la reactividad intestinal. El intestino es bastante reactivo, o sea, reacciona quiere decir, o sea, su función está dada por alteraciones en la distensión o a estímulos ambientales, por ejemplo, el estrés. Hay personas que cuando están con estrés empiezan con una diarrea, estreñimiento, o ambas, empiezan al inicio de diarrea, después se estreñen y están intercalados ambos, ¿no? Entonces, o simplemente uno, diarrea o estreñimiento. El resultado de esto va a ser prácticamente la clínica. Intestino hipersensible, el dolor, muy importante. Cuando nosotros hablamos de intestino irritable, hablamos de dolor, que hace referencia a la sensibilidad visceral aumentada, y hablamos de trastornos en la función del intestino como diarrea o estreñimiento, constipación. Hay una alteración en la regulación del eje cerebro-intestino asociado con una mayor reactividad con el estrés y alteración de la percepción y modulación de las señales intestinales viscerales aferentes. Disregulación del eje cerebro-intestino. Sabemos que el cerebro es el que regula, ¿no?, la función del intestino porque tiene una función autónoma, ¿no? Entonces hay una disregulación de la, del
del eje cerebro-intestino y se producen estas alteraciones motoras y estas alteraciones también de la hipersensibilidad visceral. ¿Cómo viene el paciente? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son muy variadas, definitivamente, pero lo que hemos estado hasta ahora, digamos, repitiendo con bastante frecuencia en esta presentación, dolor abdominal. Dolor abdominal que hace referencia a hipersensibilidad. Y pacientes que tienen diarrea, estreñimiento o ambos. Entonces, el síndrome de intestino irritable lo habíamos dividido tipo diarrea, tipo estreñimiento o mixto, ¿no? Es frecuente que los pacientes experimenten también otros trastornos digestivos o extradigestivos, por ejemplo, la distensión abdominal, las náuseas, la saciedad precoz, o extradigestivos, por ejemplo, cefaleas, o algún tipo de alteración en otro, por ejemplo, taquicardia podría ser, ¿no? O dolores torácicos. Entonces, es importante, digamos, ver estos síntomas propios del intestino irritable, pero también hay otros. Siempre el paciente viene con un abanico de síntomas, ¿no? Aparte de lo que es lo básico, que sería el dolor y la diarrea o el estreñimiento. Y entonces acá tenemos, así gráficamente, cómo nosotros podemos tener la base del diagnóstico: dolor abdominal y diarrea o estreñimiento. ¿Qué es la diarrea? La diarrea es frecuente y crónica. Vamos a ver más adelante. El estreñimiento es también de tipo frecuente y crónico que se asocia con dolor. El dolor hace referencia a la sensibilidad abdominal, que habitualmente es ubicada en el hemiabdomen inferior, a predominio del lado izquierdo, se presenta después de las comidas y se alivia con la defecación o los movimientos intestinales. Entonces esto hace referencia a que el intestino tiene baja distensibilidad. También hay otros síntomas, como habíamos dicho: distensión abdominal, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, ansiedad, ¿no?, emocional, depresión, que son otros síntomas. Ya sabemos que estas enfermedades a veces se relacionan con alteraciones psiquiátricas. Hablemos un poquito, ya se va a terminar, en 10 minutos vamos a terminar. La diarrea se caracteriza por deposiciones frecuentes de pequeño a moderado volumen, generalmente en el día, de forma matinal o después de comer. Muchos movimientos son precedidos de extrema urgencia y pueden presentar sensación de evacuación incompleta. A ver, vamos. El estreñimiento puede durar de días a meses, con periodos de diarrea o periodos de normalidad. Existen formas de deposiciones caprinas, pueden existir sensación de evacuación incompleta aún con el recto vacío. Esto puede conducir a un esfuerzo de la defecación prolongada, el uso de los baños y también el uso de laxantes, ¿no? O sea, generalmente las personas que tienen constipación van a recurrir a los laxantes, ¿no? Otras molestias: reflujo gastroesofágico, saciedad precoz, esto es hipersensibilidad esofágica, saciedad, dispepsia, dolor torácico no cardiogénico. El diagnóstico básicamente está basado en la presencia de síntomas positivos, los síntomas que hemos estado hablando: dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, y descartando de una manera costo efectiva patologías de presentación similar. Se hace un descarte de patología orgánica, ¿no? Tenemos algunos criterios, los criterios de Roma, por ejemplo, son los de Roma 3. Miren: dolor abdominal recurrente de al menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, más
dos de los siguientes síntomas, que se alivian con la defecación, que eso es muy característico del intestino irritable, que el dolor alivia con la defecación. Se asocia a cambios en el ritmo de las deposiciones, diarrea, estreñimiento o cambios en la consistencia de heces. Entonces, dolor con cambios en el ritmo, cambios en la consistencia o con alivio con la defecación. Cualquiera de esos, cuando el dolor es recurrente, al menos 3 días al mes, en los últimos 3 meses, pues hace diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Algunas cosas que apoyan el diagnóstico: alteración de la frecuencia de deposición, más de 3 por día o menos de 3 por semana. Por ejemplo, más de 3 por día, estamos hablando de una diarrea; menos de 3 por semana, estamos hablando de una constipación; alteración en la consistencia, alteración en la evacuación; presencia de moco. Esto es importante, el moco es típico en el intestino irritable. Hinchazón y distensión abdominal son otros. Los pacientes más jóvenes que presentan diarrea persistente pueden recurrir a una endoscopía para descartar una enfermedad inflamatoria. En contraste, el síndrome de intestino no es una condición inflamatoria, aunque los síntomas pueden ser muy similares a la enfermedad. Entonces, ayer habíamos hablado de enfermedad inflamatoria intestinal, puede simular. Por eso es necesario a veces realizar una endoscopía, una colonoscopía para descartar. Miren las formas clínicas: leves 70%, moderadas 25% y severas en el 5% de los casos. Hacemos todos estos exámenes, hemogramas, exámenes de las deposiciones, coproparasitología, colonoscopía o endoscopía, sobre todo colonoscopía, en personas que tienen algún signo de alarma. Se dice que a los pacientes que tienen signos de alarma hay que descartar la patología orgánica. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida, introducir cambios en la dieta, evitar situaciones de estrés para aprender a abordar. Esto es muy importante. Se dice que el gastroenterólogo es el primer, digamos, sustento psiquiátrico de estos pacientes, y algunos fármacos que también podemos utilizar, como vamos a ver. Algunos cambios en la dieta: es recomendable aumentar la fibra, disminuir los estimulantes como la cafeína, picantes, especies, eliminar las grasas y otros alimentos que van a producir también. La fibra puede ayudar, sobre todo ayuda en aquellos pacientes que tienen estreñimiento, ¿no? Aumentar la fibra en la dieta, las verduras, las frutas, y esto nos va a ayudar con el estreñimiento. ¿Cómo controlar la ansiedad? Medidas generales, ¿no? Practicar ejercicios, relajación, todas estas cosas que nos van a ayudar a controlar la ansiedad. Y algunos tratamientos, por ejemplo, los farmacológicos, los anticolinérgicos, antiespasmódicos, para disminuir el dolor. Cuando hay diarrea o estreñimiento, tenemos antidiarreicos, fibra, prokinéticos, laxantes, dependiendo, y también algunos antidepresivos o ansiolíticos que vamos a poder utilizar de acuerdo a cada caso, ¿no? Siempre tratar el problema intestinal y tratar la depresión y la ansiedad, o ambas. No, aquí hay algunos estudios para que ustedes lo puedan revisar, que no, en realidad no son, digamos, hoy en día se hace mucho estudio en relación a los tratamientos, a los analgésicos, pero esto quizás es importante: los antidepresivos, amitriptilina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como la fluoxetina, pueden ayudar, como habíamos dicho, en el intestino irritable. Entonces, ¿se puede controlar? Claro, si se hace una dieta adecuada, se rechazan los alimentos grasos o los que tienen muchos irritantes, abundante agua, mejorar las comidas, ¿no? Comidas más ligeras, aprender a manejar el estrés, la depresión. Esto es parte del conflicto familiar y toda esta cosa que produce el estrés. Evitar el uso de laxantes, que puede provocar dependencia o un estómago más perezoso.
¿no? Y esto es lo que nosotros siempre debemos evitar, ¿no? O sea, una cosa muy importante en estos pacientes es hablar y explicarle qué es lo que nosotros estamos pensando y qué estamos haciendo con la paciente, ¿no? Porque la paciente dice, espero, doctor, que no sea usted uno más de los 20 doctores incompetentes que dicen que no tengo nada y que no me encuentran nada anormal. Si el médico no le explica lo que tiene, que es un trastorno funcional, y al final el paciente le dice, usted no tiene nada, nada orgánico probablemente, pero el paciente siente las molestias, estreñimiento, dolor, molestia, y va consultando muchos médicos. ¿Por qué? Porque existe una mala comunicación entre lo que es el médico. Entonces, la comunicación es parte del tratamiento. Conocer a la paciente es parte del tratamiento. Saber quién es esta señora, es casada, es soltera, tiene deudas, tiene problemas familiares, etcétera, también es parte para que nosotros podamos comprender mejor los síntomas. Bueno, esto es, digamos, una pequeña revisión de lo que es el intestino irritable para que ustedes tengan una idea de lo que es esta patología. Y el día de mañana vamos a avanzar estreñimiento, que quiero también, que es una cosa muy importante que ustedes aprendan en el colon, y así vamos avanzando poco a poco con los temas de gastroenterología, sobre todo los referentes al intestino delgado e intestino grueso. ¿Alguna pregunta tienen antes de terminar esta clase? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ok, entonces mañana nos vemos para seguir avanzando con los temas.